día de hoy, vía de pentosa fosfato. Entonces, tenemos que esta, por definición, la vía anabólica, ¿verdad? Anabólica de síntesis, de biosíntesis, que utiliza hexosa, una glucosa, ¿sí? Vamos a ver que específicamente 3 glucosas las que utiliza, pero la base es que utiliza glucosa para generar azúcares de 5 carbones, o sea, ¿verdad? Que son necesarias para formar nucleótidos y también produce equivalentes reducidos, en unidad P reducido, ¿verdad? Necesarios también para otros ciclos de biosíntesis, que son lipogénesis, estereogénesis y sus derivados. Entonces, de manera general, mencionar la función de la vía de las pentosas. Generalidades. Entonces ya vimos pues que es una vía que utiliza hexosas, glucosa, para generar azúcares de 5 carbonos, o sea, pentosas, y sus equivalentes reducidos, ¿verdad? Es importante, esta vía sucede en el citosol. Eso es importante. Esto también, esta vía no consume ni produce directamente ATP. Esto también es importante, ¿verdad? Esta vía puede ser estimulada por la insulina y un estado postprandial, o sea, después de la alimentación, también puede ser estimulada esta vía. El 30% de la oxidación de la glucosa en hígado se da por esta vía, la vía de las pentosas, y un 10% en eritrocitos utilizan esta vía, ¿verdad? Comúnmente el eritrocito, su máximo es la glucólisis, pero también, como no tiene otros organelos, ni mitocondria ni núcleo, entonces también un porcentaje alto también, 10%, es la vía de las pentosas, porque sucede en el citosol. Entonces aquí solo tenemos descrito o identificado en el mapa metabólico, ¿verdad? Aquí una parte, tenemos la glucosa, vamos a ver la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, donde pueda estar conectada en el mapa metabólico la vía de las pentosas, que vamos a describir ahorita. Inicia con la glucosa. Acá también, para verlo dentro del mapa, la glucosa 6-fosfato, entonces, como en algún momento entonces puede tener esta, dijimos en el mapa metabólico, distintos destinos, ¿verdad? Puede servir para sintetizar glucógeno y de manera viceversa, ¿verdad? Acá, para formar glucosa libre como tal, la glucosa 6-fosfato, si es glucogenólisis, ¿verdad? Miren acá en los procesos inversos, todo los que puede tomar la glucosa 6-fosfato, si va hacia glucólisis, formar piruvato, el ciclo, ¿verdad? De ácido cíclico, ciclo de Krebs, distintos destinos o de manera reversible el piruvato, como gluconeogénesis, para formar glucosa 6-fosfato. Y aquí es donde identificamos pues, la glucosa 6-fosfato, donde está la vía que puede ser también accesible, entonces la vía de las pentosas fosfato, viendo como un ejemplo de un producto sería la glucosa 5-fosfato, que sería una de las funciones de la vía de las pentosas. Bueno, entonces, como importante, tenemos que se divide en 2 fases. Una fase que es oxidativa y es irreversible. Esa es la primera fase. La segunda fase es no oxidativa y esta sí es reversible. Ahora veamos qué sucede en la fase oxidativa, que es la irreversible. Aquí es donde se dan las reacciones redox, ¿sí? Y también entonces se puede producir ribulosa 5-fosfato. También se producir 2 dinucleótidos de nicotinamina y adenina fosfato, ¿verdad? Reducidos, eso es importante, el NADP reducido,
En esta primera fase es donde se sintetiza y también como consecuencia hay liberación de CO2. De ahí tenemos la segunda fase, que es la no oxidativa reversible. ¿Qué sucede acá? Aquí se dan las reacciones de isomerización y epimerización. ¿Oye? ¿Qué se puede producir en esta segunda fase? Bueno, se puede transformar ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato y xilulosa 5-fosfato. También, dentro de esto se dan las reacciones de ruptura y formación de enlaces. También, entonces, está esto, donde se 5-fosfato y xilulosa 5-fosfato en 2 fructosa 6-fosfato y una gliceraldehído 3-fosfato. Esto de manera resumida. Aquí está, de manera global, en glucosa 6-fosfato. Aquí es donde quiero que identifiquen que son 3 moléculas de glucosa, las que se necesitan para que se dé el ciclo completo de la vía de las pentosas, a partir de 3 glucosas, ¿verdad? No es una única glucosa, por eso al final podemos tener 3 productos, ¿verdad? Porque cada uno pues, va a originarse de una glucosa como tal. Entonces son 3 glucosas, 6-fosfato, a decir específicamente, porque tenemos que tenerlas como glucosa 6-fosfato. La primera fase, entonces, es donde se va a producir el NAD reducido. Como es a partir de 3 glucosas, vamos a ver que vamos a obtener 6 NAD reducidos, ¿verdad? Y acá, entonces, en la segunda fase, donde obtenemos al final las dosas 6-fosfato, que son las que vamos a obtener 2, y el gliceraldehído 3-fosfato, que aquí no están como tales, ¿verdad? Pero obtenemos estos intermediarios derivados de carbohidratos que puedan ingresar a glucólisis posteriormente, ¿verdad? Acá también es otro esquema, igual lo vamos a ver paso, donde esta primera fase que mencionamos que es la oxidativa irreversible. Lo importante de esta primera fase, hacemos siempre énfasis que se produce el NAD reducido, y la segunda fase que es la no oxidativa o reversible, donde se dan las reacciones de isomerización, etilenización, y donde se producen nuestros productos finales, que son fructosa 6-fosfato 2 y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos la primera reacción. Entonces, la primera reacción es la oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos nuestra glucosa 6-fosfato, ¿sí? Nuestra estructura de glucosa con su grupo fosfato en el carbono 6. ¿Cuál es la enzima? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. En esta se produce entonces 6-fosfogluconolactona. Este sería nuestro producto. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, si este se oxidó a fosfogluconolactona, lo importante es la producción del NAD, ¿verdad? El NAD es el que se reduce a NADP reducido. Entonces aquí estamos viendo la primera producción del NAD en la primera enzima. En nuestro caso clínico, esta es la enzima que está deficiente, ¿verdad? Cuando hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la primera acción de la vía de las pentosas es cuando se produce la anemia hemolítica. Bueno, pasamos a nuestra segunda reacción, que es la hidrólisis de 6-fosfogluconolactona, ¿no? Que sería nuestro substrato en este caso, a 6-fosfogluconato. ¿Quién hace esta reacción? La lactonasa. Tenemos acá por hidrólisis, o sea,
degradación o rompimiento de una molécula de agua del medio. Hidratamos nuestro substrato y obtenemos 6-fosfogluconato. Tenemos nuestra tercera reacción. Esta es una descarboxilación oxidativa. ¿Cuál es nuestro substrato? Es 6-fosfogluconato. Bueno, aquí está como gluconato, ¿no? Miren, lo identificamos. Vamos a descarboxilar, es una descarboxilación oxidativa a ribulosa. Perdón, que aquí me equivoqué, ribulosa, es como ribulosa 5-fosfato. ¿Sí? Esta ya es un azúcar, si nos damos cuenta del cambio, que tiene 5 carbonos. Es un azúcar cetosa en su estructura y que tiene 5 carbonos. Al descarboxilar, entonces perdemos ya el primer carbono, era una hexosa previamente, y estamos produciendo nuestra primera azúcar pentosa. ¿Quién es la enzima? Es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Acá vemos que va a haber, al descarboxilar, ¿verdad? Eliminar un carbono, lo vamos a eliminar en forma de CO2. Entonces producimos nuestra primera molécula de CO2 y se produce nuevamente acá, si esta se está oxidando, por eso hablamos de que es una descarboxilación oxidativa, porque esta se descarboxila y se oxida, entonces se reduce nuevamente otra molécula como participación de coenzima de NADP a NADH. ¿Sí? Entonces, de manera resumida, esta sería nuestra primera fase, ¿verdad? La formación de ribulosa, como dijimos, 5-fosfato, ella es un azúcar pentosa, ¿sí? Esta completa la etapa oxidativa de la vía de las pentosas, nuestro primer producto, y generamos uno acá en la primera reacción, NAD reducido, y otro segundo NAD reducido, ¿verdad? Recuérdense que esta es por cada molécula de glucosa 6-fosfato que se está entrando a la vía. Y vamos a decir al final que son 3 moléculas de glucosa, 6-fosfato, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos contando al final doble, pero en cada reacción, en esta 1 y en esta otra. 2 moléculas de NAD reducido por cada molécula de glucosa 6-fosfato. Muy bien, ahora tenemos la segunda fase, que es la fase de interconversión, que es la no oxidativa. Acá vamos a ir viendo las reacciones de manera doble, ¿no ven? Entonces vamos viendo la primera reacción, ¿verdad? Y la tenemos, primera reacción, y la tengo 2 veces porque va a suceder en A. Aquí está la participación de una enzima isomerasa, ¿sí? Nuestro substrato, lo vemos acá, es la ribulosa 5-fosfato. Dijimos anteriormente que era un azúcar de tipo cetosa, ¿no? Vamos a ver que esta se va a isomerizar. Esto es fácil, la isomeración, ¿verdad? Misma fórmula, distinta estructura, es una reorganización. Y a partir de la ribulosa se va a formar la ribosa 5-fosfato. Esta es un azúcar, ¿verdad? También pentosa, que cambia, se isomeriza solamente a su forma aldosa o aldehídica. Por eso hacemos referencia a que esta es cetósica y esta es aldehídica. ¿Por qué es importante la formación de ribosa 5-fosfato? Es uno de nuestros primeros productos tan importantes de la vida de las pentosas, porque esta azúcar ribosa nos va a servir para la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Específicamente ARN, ¿verdad? Pero también para la síntesis si hay isomeración hacia desoxirribosa de ADN, ¿verdad? Pero específicamente síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Y de ahí vemos en esta misma la siguiente reacción. Recuérdense que como va a partir de 6 moléculas de glucosa, aquí estamos viendo la primera transformación de la primera ribulosa de una glucosa 6-fosfato. Sabemos que de manera lateral hay otra glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Que también se convirtió a ribulosa 5-fosfato en la primera fase. Entonces, aquí la enzima es epimerasa, que tiene una acción similar
de isomerización, solo que es una isomerización en forma de espejo. Su substrato es la ribulosa 5-fosfato y su producto en este caso es una shilulosa 5-fosfato. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro siguiente producto acá. Tenemos un dato acá importante. En eritrocitos, específicamente, y en células nucleadas que no están en división. Hacemos énfasis en eritrocitos porque ellos no tienen núcleo, entonces ellos no están en división. Hay algunas células que sí tienen núcleo, pero que tampoco están en división. Entonces, la vía de las pentosas se dirige a glucólisis, aquí específicamente, en esta reacción, porque en esta reacción estamos viendo que de ribulosa se va a formar ribosa, y la ribosa nos va a servir para formar nucleótidos y ácidos nucleicos. Pero en este caso, si los eritrocitos no están en división celular, no necesitan sintetizar, como no tienen núcleo, ni nucleótidos ni ácidos nucleicos, entonces prácticamente siempre esta se va a dirigir a glucólisis, no se va a quedar aquí en ribosa para dirigirse acá, porque no hay necesidad de formar nucleótidos, ¿verdad? Esto sería en eritrocitos o células nucleadas que no están en división. No se van a desviar hacia acá, sino que siguen el proceso para formar parte con intermediarios de la glucólisis, pues la glucólisis. Pero aquí vamos con esta primera reacción de la segunda fase. Y ahí la segunda reacción. Siempre seguimos en cadena los anteriores productos. Ahora van a ser los substratos y nos damos cuenta de las siguientes reacciones. Nos habíamos quedado primeramente con la ribosa 5-fosfato. ¿Se recuerdan que dijimos que este nos podía desviar hacia producción de nucleótidos y ácidos nucleicos? ¿Ok? Si estuviéramos en el caso pues, que no hay necesidad ahorita de nucleótidos o ácidos nucleicos, o es un eritrocito y no se desvía hacia acá, pues entonces va a seguir esta vía. Entonces la ribosa 5-fosfato, en este caso, miren, la segunda reacción, nuestro substrato es ribosa 5-fosfato, que es un azúcar aldose, ¿ok? La enzima es una transcetolasa, es esta que está acá. La enzima es una transcetolasa. ¿Qué importancia tiene esta enzima transcetolasa? La que no está aquí identificada. Que esta es dependiente de tiamina. Oye, esto también es importante. Miren, es dependiente de tiamina. No va a funcionar si no está esta vitamina presente. La función de la transcetolasa es transferencia de 2 carbonos. Oye, transfiere carbonos, específicamente transfiere 2 carbonos. Entonces, por eso vamos a ver los cambios que van a suceder. Nuestro producto es celulosa 7-fosfato, que es un azúcar cetosa. Bueno, también hay cambio en la estructura específicamente, pero es un isómero, ¿no? Y para entender, de una vez vamos a explicar para entender lo que van a hacer, porque como vamos a ver, se transfieren carbonos, pero estas dos reacciones suceden simultáneas, entonces vamos a ver también la segunda reacción. Aquí también, entonces, es la misma enzima, si se dan cuenta, transcetolasa, que es dependiente de tiamina, que transfiere 2 carbonos. Y vemos que el substrato, entonces, es la shilulosa, que había quedado anteriormente, 5-fosfato, que es un azúcar cetosa, y su producto es gliceraldehído 3-fosfato, que es una azúcar aldose. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Como en esta reacción lo hace la misma enzima de manera simultánea y está transfiriendo carbonos. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que está sucediendo con estos 2 carbonos. Si nosotros estamos viendo que esta shilulosa aquí tiene 5 carbonos, ¿sí? Y su producto tiene 3 carbonos, ¿sí? Porque esto es lo que determina el número de carbonos. Quiere decir que estos 5 carbonos, esto que tiene 5 carbonos, esta enzima lo que hace es transferir carbonos, toma los carbonos de esta shilulosa, ¿verdad? Serían 2 carbonos, por eso el producto final es un gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Que solamente va a tener 1, 2, 3 carbonos. Muy bien, y también que de su grupo cetosa cambia su grupo funcional y ahora es aldehídico, ¿sí? ¿Qué pasó con estos 2 carbonos que perdió la shilulosa y la convirtió en gliceraldehído 3-fosfato? Entonces vemos acá esto.
por eso es simultáneo. La ribosa 5-fosfato tenía 5 carbonos. Ella toma estos carbonos que transfiere la transcetolasa y se convierte ahora en una septulosa que tiene ahora 7 carbonos, ¿verdad? Le sumamos los 2 carbonos, se transforma, cambia también su grupo funcional, ahora es aldosa y obtenemos nuestro primer producto, entonces acá, que es septulosa 7-fosfato. ¿Ah? Entonces vemos aquí la transferencia de los 2 carbonos y por qué esto es en forma simultánea. Muy bien, esta es la segunda reacción de la segunda fase. Y nos quedamos entonces en 2 productos que tenemos acá, el gliceraldehído 3-fosfato y la septulosa 7-fosfato. Pasamos a la tercera reacción. Nos quedamos, ¿verdad? Nuestros productos gliceraldehído 3-fosfato y septulosa 7-fosfato. Aquí la enzima es una transaldolasa, perdón. ¿Ah? Transaldolasa. La función de esta enzima es transferencia de 3 carbonos. Miren, nuestro substrato, bueno, aquí está el gliceraldehído en una reacción y nuestro producto va a ser fructosa 6-fosfato y en la siguiente reacción es nuestro substrato septulosa 7-fosfato y eritrosa es nuestro producto 4-fosfato. Recuerden, y si se dan cuenta, casi todos van cambiando también de su grupo funcional aldehídico a cetósico. Miren, y si es cetósico, a aldehídico. Y también en esta siempre va a ser la misma enzima porque esta reacción vuelve a suceder simultáneamente, solo que ahora está transfiriendo 3 carbonos. Entonces vamos a ver lo mismo. ¿Quién es el que gana o pierde los carbonos y transfiere, verdad? Y al ganar o perder los carbonos es que cambia el sustrato a producto de su grupo funcional. Entonces acá tenemos si nos damos cuenta, es el que tiene acá 7 carbonos. ¿Sí? Tiene 7 carbonos. La transtolasa va a tomar estos carbonos, los va a transferir. ¿Hacia qué elemento lo está transfiriendo? ¿Verdad? Hacia el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Por esto, al perder la cetulosa 7-fosfato, sus 3 carbonos, se va a convertir en eritrosa 4-fosfato. Solamente tiene 4 carbonos. Perdió 3 carbonos. Y se pasó a un grupo funcional aldehídico, aldose. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde se fueron estos 3 carbonos que dona o transfiere la septulosa? Los toma el gliceraldehído 3-fosfato, solo tiene 3. Ahora se va a convertir en fructosa 6. Tiene 6 carbonos, ¿verdad? Fructosa 6-fosfato sería nuestro siguiente producto. Muy bien. Siempre de manera secuencial, entonces ya tenemos acá. Recuerdan que habíamos tenido una primera fructosa 6-fosfato, ¿verdad? En un producto inicial, ya tuvimos una fructosa 6-fosfato. Ahora vamos a obtener nuestra segunda fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a tener acá entonces nuestro otro producto que era eritrosa, ¿verdad? 4-fosfato, que viene del anterior, y tenemos nuestra fructosa 6-fosfato, que también viene de la reacción anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esta reacción? Tenemos también una transcetolasa, esta es nuestra enzima, en ambas, ¿verdad? Ya sabemos que la transcetolasa, porque esta es la misma que habíamos visto en la primera reacción, es dependiente de tiamina y que su función es transferir 2 carbonos. Ahora, lo único que vemos es que tenemos entonces nuestro substrato acá, bueno, en esta estamos viendo primero acá, la eritrosa, ¿verdad? Estamos viendo esta que está acá, la eritrosa 4-fosfato, y tenemos que nuestro producto va a ser la fructosa 6-fosfato. Entonces estamos viendo de eritrosa, nuestro producto va a ser fructosa. Y que en esta, ¿verdad? De xilulosa 5-fosfato, vamos a tener
nuestro producto gliceraldehído 3-fosfato. La chilulosa viene también que había quedado de reacciones anteriores. ¿Oyen? Entonces acá se van a transferir 2 carbonos. Tenemos que, vamos a ver quién transfiere aquí los carbonos. Podemos identificar, ¿verdad? Si de eritrosa, nosotros que tiene 4 carbonos, vamos a convertirla en 6. Esta es la que gana, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que tenemos la chilulosa que tiene 5 carbonos. Esta es la que va a donar, ¿verdad? A transferir los carbonos por medio de la transcetolasa. De 5 carbonos va a quedar en un componente, en el producto que tiene 3 carbonos ahora, ¿verdad? Igual de grupo funcional cetóxico pasa al grupo funcional aldehídico y se queda con 3 carbonos. ¿A dónde son transferidos estos 2 carbonos? Los toma la eritrosa, que solamente tenía 4, y se va a convertir en el producto que es fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Aquí se transfieren. Entonces aquí es donde vemos nuestros productos finales, porque esta fructosa venía anteriormente de una reacción. Aquí tenemos nuestra nueva fructosa y el gliceraldehído 3-fosfato, que sería el producto final. Entonces, esto es el producto final, son 2 fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato, que son los intermediarios glucolíticos. Aquí está el resumen, ¿verdad? Miren, de chilulosa y de ribosa, cómo fueron convirtiéndose a gliceraldehído 3-fosfato, septulosa, pseudobutulosa 7-fosfato, y se adquirió la primera fructosa en esta reacción, 6-fosfato, y después acá de eritrosa, la segunda reacción o la última reacción donde se produce fructosa, nuevamente otra fructosa 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Este sería como el resumen, ¿verdad? La etapa 3 son reacciones de ruptura y formación de enlaces carbono-carbono. A la hora de transferir los carbonos estamos rompiendo donde los tomamos y formando enlaces en nuevos productos donde se está adhiriendo los carbonos, ¿verdad? Corresponde a la conversión de 2 moléculas de chilulosa 5-fosfato y una molécula de ribosa 5-fosfato, ¿verdad? En 2 moléculas de fructosa y una de gliceraldehído. A manera de resumen, estos serían los substratos, ¿verdad? De ribulosa 5-fosfato obtenemos ribosa 5-fosfato, que es una isomerasa. De 2 ribulosas 5-fosfato obtenemos 2 chilulosas 5-fosfato por medio de una enzima epimerasa. Y aquí las que van siendo simultáneas, ¿verdad? De chilulosa 5-fosfato, ribosa 5-fosfato, tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y una septulosa 7-fosfato, y esto lo hace la transcetolasa. La acedoheptulosa y gliceraldehído, de ahí de manera secuencial, vamos a obtener eritrosa y fructosa, eso lo hace transaldolasa, y de chilulosa 5-fosfato y eritrosa volvemos a obtener entonces acá gliceraldehído y otra fructosa 6-fosfato, ¿sí? Esto lo hace transcetolasa, y de la ribulosa que había quedado suelta por ahí, al final volvemos a obtener gliceraldehído 3-fosfato y 2 fructosa, que serían los productos finales. Para ustedes entenderlo un poco, yo les hice este diagrama acá, ¿verdad? Porque tal vez viéndolo de reacción en reacción es un poco difícil. Entonces esta era una manera como de resumen. Para que ustedes entendieran la vía de las pentosas, bueno, está la primera fase que ya dijimos que es la oxidativa irreversible y la no oxidativa reversible, ¿verdad? Se las puse aquí en color amarillo y aquí en color celeste. Entonces acá, para que ustedes identificaran por qué mencionamos que se necesitan 3 glucosas 6-fosfato. Miren, 1, 2 y 3, ¿verdad? Glucosa 6-fosfato. En todas se va a dar la primera reacción, que es la de la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, ¿sí? 6-fosfato deshidrogenasa, acá está, miren la primera. En todas se va a generar la primera reacción, donde se produce el NADH reducido. Miren acá, NADH reducido, NADH reducido y NADH reducido, ¿sí? Entonces ahí vamos, por eso vemos que al final, solo en la primera reacción podemos decir que se producen 3 ATPs, porque lo vemos que es a partir de 3 moléculas
de glucosa, o sea, 6 NADs reducidos, ¿verdad? NADP reducidos, perdón. Entonces aquí vamos identificando la primera reacción donde en todas se va a dar nuestro producto, que es el 6-fosfogluconato. Bueno, de manera resumida, aquí estamos viendo la siguiente reacción, que es está dada por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, y donde se da la liberación del CO2 y la producción de la otra molécula de NADP reducida. ¿Sí? Entonces aquí, si lo vemos solo de una molécula de glucosa, sería esto acá, ¿verdad? Miren, el primer NAD reducido, el segundo NADP reducido acá, la liberación de CO2, y si lo vemos que es a partir de 3 glucosas, lo vemos de esta manera, ¿verdad? Nuestros primeros productos, entonces, en esta fase serían acá también no solo el NAD, sino acá está la primera ribulosa 5-fosfato, ¿sí? La segunda ribulosa 5-fosfato y la tercera ribulosa 5-fosfato. Muy bien, viendo el ciclo que es a partir de 3 glucosas 6-fosfato. Esto es para entender bien por qué al final tenemos 2 fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, si seguimos acá, bueno, aquí termina la primera fase, que es la oxidativa, donde tenemos a partir de 3 glucosas 6-fosfato, 3 ribulosas 5-fosfato, ya como pentosas, ¿verdad? Ya son nuestras primeras pentosas. Entonces va a iniciar la segunda fase, que es la no oxidativa, que es reversible. Entonces aquí empiezan las que son enzimas isomerasas, epimerasas en la primera reacción. Entonces vamos a ver cómo la primera ribulosa se va a convertir por medio de la epimerasa en chilulosa, ¿sí? Como la segunda ribulosa, en este caso acá, miren, por la cetoisomerasa se va a convertir en ribosa 5-fosfato. Y como la tercera ribulosa se va a convertir por nuevamente una epimerasa en chilulosa. Entonces estamos viendo que vamos a obtener 2 chilulosas 5-fosfato y una ribosa 5-fosfato, ¿sí? A partir de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. Muy bien. Ya sabemos que la ribosa que está acá en el centro, miren, esta, si nosotros requerimos síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, van a tomar esa vía. La ribosa se va a quedar aquí y se va a ir a sintetizar nucleótidos y ácidos nucleicos. Eso en células que están en división celular. Si es una célula que no está en división o un eritrocito, pues no va a quedarse aquí la ribosa, sino va a seguir toda la vía de la fase no oxidativa, que es reversible, ¿verdad? Entonces vamos a tomar acá que tenemos 2 chilulosas, si se dan cuenta, una acá y otra acá, y la ribosa, y entonces vamos a seguir el ciclo para entender los productos finales. Entonces se da la primera reacción acá, la vamos a ver acá, miren, que va a ser simultánea, ¿verdad? Donde vamos a ver que va a interaccionar una chilulosa y una ribosa, que serían los primeros, por mencionar, los primeros productos, ¿verdad? De la primera reacción de la fase no oxidativa. Y se da la transferencia de carbonos que mencionamos. Vemos la primera enzima que está acá, miren, la transcetolasa, que dijimos que su función era transferir 2 carbonos y que era dependiente de tiamina, ¿verdad? Que es tiamina pirofosfato. Acá está cuando la matrícula va a poner al lado, se cambia. Entonces acá está, ¿verdad? Vemos entonces cómo de la primera, que era chilulosa 5-fosfato, vamos a obtener nuestro primer gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y que esta chilulosa es la que pierde 2 carbonos, ¿verdad? Y se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato, ¿por qué? Queda con 3 carbonos. ¿Quién obtiene estos 2 carbonos? ¿A dónde los transfiere la transcetolasa? Pues es a la ribosa 5-fosfato. Y la ribosa 5-fosfato se va a convertir en septulosa 7-fosfato. ¿Sí? Si seguimos siempre este camino acá, entonces vamos a ver nuestra segunda reacción, que está dada por la transaldolasa, que dijimos que esta transfiere 3 carbonos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sabemos que también suceden simultáneamente. Tenemos nuestro gliceraldehído 3-fosfato
se va a convertir ahora en fructosa 6-fosfato. Y tenemos de este lado la septulosa 7-fosfato que se va a convertir a eritrosa 4-fosfato. Entonces aquí, ¿cómo se da la transferencia? Y son 3 carbonos. Es la septulosa la que dona los 3 carbonos, ¿sí? Y se va a quedar a convertir en eritrosa 4-fosfato, pierde 3 carbonos, se convierte en un componente solo de 4 carbonos. ¿A dónde se van estos carbonos? Los toma la gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Que ahora se convierte en fructosa 6-fosfato, con 6 carbonos. Ahí vemos que obtenemos nuestro primer producto principal, que es fructosa 6-fosfato. Muy bien, aquí vamos las primeras glucosas 6-fosfato, pero recuérdense que dijimos que eran a partir de 3. Entonces dejamos por aquí la tercera, que es la que dejamos aquí al lado derecho, miren. Ella ya sabemos que pasó por todo esto y se quedó en ribulosa y se convirtió por una epimerasa a chilulosa. Pero aquí la chilulosa entonces va a tener otra transformación distinta. Esta chilulosa que dejamos aquí va a venir una transcetolasa, ¿sí? Que esta dijimos que transfiere 2 carbonos, sabemos que es dependiente de tiamín-pirofosfato, tiamina, que es la forma activa, tiamín-pirofosfato, y ¿con quién va a interactuar? Va a interactuar con la eritrosa que queda acá como producto de esta reacción que se obtuvo de la septulosa, ¿sí? Y entonces va a haber transferencia, pero de 2 carbonos. La chilulosa va a perder 2 carbonos, que tiene 5, va a quedar como el otro producto importante que es aldehídico, que tiene solo 3 carbonos, porque esta pierde, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, al cambiar su grupo funcional también. ¿Y a dónde se fueron entonces esos 2 carbonos? Los toma la eritrosa, que ahora va a quedar como fructosa 6-fosfato, que tiene entonces 6 carbonos. Y entonces nuestros productos finales más importantes es la fructosa, que tenemos acá 6-fosfato, que ya habíamos obtenido en esta primera, por la primera glucosa 6-fosfato, y de ahí estos 2 que están acá, ¿verdad? De la segunda obtenemos otra fructosa 6-fosfato, entonces ya tenemos que obtenemos 2 fructosas 6-fosfatos, y nuestro otro producto es gliceraldehído 3-fosfato, que ambos, las 2 fructosas 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfatos, son intermediarios de la vía de la glucólisis y podrían dirigirse a esa vía de la glucólisis, ingresar, ¿verdad?, como intermediarios y producir ATP. En sí, si se dieron cuenta, en la vía de las pentosas no produce ninguna molécula de ATP, ¿verdad? Sus productos son básicamente los NAP reducidos en la primera fase, y en la segunda fase, 2 fructosas, 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Y en la fase intermedia, entre la fase oxidativa, ¿verdad? La primera reacción de la fase no oxidativa, obtenemos un producto importante que es ribosa 5-fosfato, que sería como intermediario en la, o sea, intermedio en todo el proceso de las vías de las pentosas, que nos va a servir para sintetizar nucleótidos y ácidos nucleicos. Muy bien. No sé si de esto, de manera general, tienen alguna duda. No sé si les compliqué más o les ayuda. Yo también tengo un video ahí, se los incluí, lo pueden, no se los puse ahorita, porque lo pueden ver ustedes más despacio, ¿verdad? Donde también explica de manera general y pueden ver bien este esquema que les puse aquí también, para que ustedes lo puedan entender, que la vía pentosas como tal viene a partir de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a las funciones. Tenemos entonces, ya hablamos de las funciones. Bueno, primero tenemos su primera función muy importante, es la producción del NAP, ¿sí? Y entonces acá están hablando específicamente también de la función de producir la ribosa 5-fosfato y sintetizar nucleótidos, ¿verdad? En todas, pues la función importante es la producción del NAP y también de síntesis
a partir del NAD también podemos obtener síntesis de lípidos. Vamos a ver esto, ¿verdad? Y la síntesis de los intermedios, glucosa, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato de los intermediarios de la glucólisis. ¿Por qué son tan importantes estos? Porque recuérdense que si estos intermediarios de la glucólisis ingresan pues a glucólisis, ¿sí? Forman piruvato, pueden entrar después a la mitocondria, convertirse en acetilcoenzima A, ingresar al ciclo del ácido cítrico y después a la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Generar energía, o simplemente si ingresan a la glicólisis ya están produciendo ATP. En el eritrocito podría ser importante, ¿verdad? Porque si sucede, puede ingresar directamente a la glucólisis y ahí producir ATP. En los que sí tienen mitocondria, pues pueden seguir todavía este camino adicional, ¿no? Entonces, de manera general, podemos decir que uno de los productos más importantes de la vía de las pentosas es la producción del NADP reducido, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a mencionar el NADP reducido como producto principal de la vía de las pentosas. ¿Qué funciones tiene el NADP reducido? Tiene una función de biosíntesis reductora. ¿Qué quiere decir? Que participa en reacciones que requieran donar electrones, ¿verdad? De oxidorreducción, específicamente. Entonces, biosíntesis reductora, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde puede funcionar como este tipo de reacción? Biosíntesis de colesterol, de sales biliares, de hormonas esteroideas y de triglicéridos, también hígado, corteza suprarrenal o glándulas mamarias, donde también puede funcionar en reacciones de hidroxilación. Esta es bastante diferente. Cuando hablamos de hidroxilación, ¿verdad? Son reacciones implicadas en desintoxicación y fármacos, principalmente estos en el hígado. Esta función detoxificadora es en el hígado y es muy importante el NADP en esta función. Aquí lo vemos asociado a un sistema que llamamos sistema de la citocromo 450. Su función es detoxificador. ¿Ah? De ahí tenemos la reducción de peróxido de hidrógeno, esto también es importante. Hay varias enzimas que participan en reacciones antioxidantes, ¿no? Está la glutatión reducido. Otros químicos antioxidantes está el ascorbato, que es la vitamina C, ¿verdad? El ácido ascórbico, vitamina E, betacaroteno, ¿verdad? Que son funcionales en la vitamina A, ¿recuerdan? Capaces de reducir, o sea, detoxificar especies reactivas del oxígeno, ¿verdad? Todas estas que son antioxidantes detoxifican porque eliminan especies reactivas del oxígeno. Otra función importante del NAP, donde participa el NAP reducido, es fagocitosis y eliminación de microbios por los leucocitos. Aquí vamos a ver enzimas como la NADP reducida oxidasa, ¿verdad? Así se llama porque es dependiente del NADP, ¿verdad? Y mieloperoxidasa. Y también otra función donde participa el NAD reducido es la síntesis de óxido nítrico, ¿verdad? Que es importante en las células. Vamos a ver cada uno igual. Entonces, la biosíntesis reductora. El NAD reducido es una molécula de alta energía. Los electrones del NAD reducido, ¿verdad? Se usan más para síntesis reductora, transferencia en la cadena de electrones. Entonces aquí es importante, el NAD prácticamente no participa en la cadena de electrones, sino que sus electrones se utilizan en síntesis reductora. Bueno, entonces, en la transformación metabólica de la vía de las pentosas, parte de la energía de la glucosa 6-fosfato se conserva en NADP. Entonces es una manera de almacenar energía. La transfieren a las moléculas de NAD reducido. Entonces este se puede usar que requieran donar, ¿verdad? Tales como síntesis de ácidos grasos, colesterol y hormonas esteroideas, que hablamos. La otra función era la reducción de peróxido de hidrógeno, ¿se recuerdan? Entonces tenemos el peróxido de hidrógeno, que es H2O.
Este es un miembro de la familia de especies reactivas del oxígeno, los llamados ERO, ¿verdad? Especies reactivas del oxígeno. Estos se forman a partir de la reducción parcial del oxígeno molecular. Aquí el oxígeno molecular, entonces se da la reducción del oxígeno, pero se da una reducción parcial. Entonces, la reducción parcial de esto produce estos que se conocen como radicales libres. Está aquí el ejemplo del superóxido, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, como tal, el hidroxilo, en este caso, este grupo de hidroxilo es un radical todavía, entonces, de la oxidación parcial del oxígeno. La oxidación final, la idea es que formar agua, ¿verdad? Para que no sea tóxico. Pero en este proceso se da la oxidación parcial y se generan estos componentes que se denominan especies reactivas del oxígeno o ERO, ¿verdad? Que estos, si se acumulan, generan estrés oxidativo. ¿Sí? Generan estrés oxidativo. La célula tiene varios mecanismos protectores que minimizan el potencial tóxico de todos estos compuestos. Cada uno de estos es tóxico, entonces tiene sistemas la célula, ¿verdad? Primero, entonces, también esto es importante, miren, la formación de intermediarios reactivos del oxígeno, o sea, todos estos, ¿sí? Pueden inducir daño del ADN. Pueden dañar el ADN, pueden generar cáncer, también envejecimiento, es una de las teorías de por qué envejecemos, ¿verdad? Por la producción de los radicales libres o los llamados ERO. También pueden inducir daño en proteínas y también en lípidos insaturados e incluso pueden propiciar apoptosis, o sea, muerte celular. Acá vemos entonces algunas acciones de algunas enzimas, ¿bien? Que tienen acción antioxidante. O sea, ¿cuál es la acción antioxidante? Eliminación de estos compuestos que son tóxicos, ¿verdad? Los radicales libres o los ERO. Tenemos la catalasa aquí, que es muy importante. Aquí tenemos primero la superóxido dismutasa, que esta va a trabajar en, se da la reducción parcial, perdón, la oxidación parcial del oxígeno hacia superóxido, entonces la superóxido dismutasa puede generar a partir de esto, ¿verdad? Nuevamente seguir la oxidación del oxígeno hasta peróxido de hidrógeno. Acá nuevamente hay otra enzima, entonces ya vemos la catalasa. La catalasa es la que principalmente funciona con el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? H2O2, este va a continuar su reducción hasta convertirlo en agua, ¿sí? Esto es importante. Acá también tenemos otra enzima, la glutatión peroxidasa, el radical libre hidroxilo, ¿verdad? Como radical tóxico, la función de la glutatión peroxidasa también para llevarlo a su reducción total hasta agua. Y aquí vemos que esta glutatión peroxidasa es dependiente de glutatión, ¿verdad? Como tal. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita esta función que es muy importante para nosotros. Entonces vimos enzimas que catalizan reacciones antioxidantes y participación del glutatión, que era el ejemplo que estábamos viendo antes. Entonces, dice, la célula genera glutatión reducido. Normalmente esta es la estructura del glutatión reducido por medio de glutatión reductasa. La glutatión reductasa es dependiente de NAP. Aquí vemos la importancia del NAP reducido, ¿verdad? Como fuente de equivalentes reductores. Entonces, miren, aquí en esta imagen vemos la del glutatión, específicamente el glutatión reducido, que es un tripéptido, miren, tiene glicina, cisteína, glutamato en su estructura. Aquí está reducido con su grupo sulfato, ¿verdad? Acá, sulfidrilo, muy bien. Y tenemos acá entonces cómo vamos a mantener esto. Acá está que tenemos nuestro glutatión que está en su manera oxidada. Miren. Entonces dice que va a generarse el glutatión reducido, de forma reducida,
¿Mm? Cuando está oxidada tiene dobles grupos sulfidril, ¿ya? Y los pierde al oxidarse, al reducirse, perdón. Y, ¿quién hace esto? ¿Quién genera el glutatión reducido? Es la glutatión glutasa. ¿Qué importancia entonces tiene el NAP acá? Que el NAP es la coenzima que dona los electrones, los equivalentes reductores. Y esta glutatión reductasa depende entonces del NAP. Entonces aquí el NAP se oxida, el glutatión se reduce. Entonces vemos la importancia del NAP para generar el glutatión reducido. ¿Y qué importancia tiene el glutatión reducido? ¿Ah? ¿Cuál es la función del glutatión reducido? La eliminación del peróxido de hidrógeno, que dijimos que es un EROX, es un radical libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué permite la reducción total del peróxido de hidrógeno hasta agua, 2 moléculas de agua? Entonces, esta sería la importante función antioxidante y detoxificadora de la glutatión peroxidasa, ¿verdad? Dependiente entonces del glutatión reducido. Por eso es tan importante el NAP, porque este nos permite mantener bastante cantidad de glutatión reducida para eliminación de peróxido de hidrógeno en agua. Otros productos químicos dijimos que son antioxidantes, ascorbato, vitamina caroteno, ¿verdad? También con función detoxificadora de él. Entonces aquí nuevamente siempre la actividad antioxidante del glutatión, que ya la mencioné anteriormente. Entonces el glutatión reducido es la coenzima de la glutatión peroxidasa, ¿verdad? Que detoxifica el peróxido de hidrógeno y también otros peróxidos orgánicos lipídicos. Entonces no solo el peróxido de hidrógeno, aquí vemos, miren, el peróxido de hidrógeno y también estos que conocemos como hidroperóxidos lipídicos. Estos hidroperóxidos lipídicos se pueden formar espontáneamente, incluso en los glóbulos rojos, ¿no? Estos pueden ser catalizados por reacciones colaterales del hierro y del grupo que está contenido en el grupo hemo de la hemoglobina durante el transporte de oxígeno. Se pueden producir, ¿verdad? Entonces, reacciones colaterales del hierro que están en el grupo hemo de la hemoglobina pueden generar estos hiperóxidos lipídicos, que son EROS también, o sea, son tóxicos, específicamente pues en el glóbulo rojo, porque ahí está contenida la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, la glutatión reductasa también, el glutatión reducido también reduce, ¿verdad? Iones disulfuro en proteínas, esto también es importante. ¿Se recuerdan que vimos los disulfuro con su actividad también como oxidorreductores, ¿verdad? Que se pueden oxidar o reducir? Entonces, la glutatión reducida también reduce las uniones disulfuro en proteínas formadas durante estrés oxidativo. Entonces, regeneran también la forma original proteína. También esta está implícita en la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que también puede sufrir estrés oxidativo, ¿verdad? Y en la glutatión reducida puede reducir sus uniones de sulfuro y formar la estructura original de la hemoglobina. Entonces también tiene cierto efecto protector antioxidante en las proteínas como tal. Y ahí tenemos también otra enzima que depende del NAP para su función. Esta es el sistema que hablamos como citocromo P450 monooxigenasa. Muy bien, aquí está pues la monooxigenasa. ¿Qué es lo que hace la monooxigenasa? Acá la vamos a ver. Entonces, estas, como dijimos, es un sistema como tal, ¿verdad? Hablamos del sistema citocromo P450. Estas se incorporan. Aquí está la dependencia del NAP de estas. Miren, esta da los equivalentes reductores. Dice, ellas se incorporan, si se dan cuenta acá, un átomo de oxígeno en un substrato. ¿Verdad? Aquí está la participación de la P450 y cómo incorporan el oxígeno y crean un grupo hidroxilo. ¿Verdad? El átomo se reduce para dar agua, por eso vamos a ver aquí un producto final que es el agua. El NAP, como dijimos, es el que proporciona en este sistema
¿verdad? Como tal, los equivalentes reductores para estas reacciones, ¿sí? Y al agregar este grupo hidroxilo, que era lo que mencionábamos antes, este sistema P450 convierte un metabolito, un fármaco que era tóxico, comúnmente es, no es hidrosoluble, ¿verdad? Lo convierte en hidrosoluble y ya lo puede eliminar, digamos, por la orina. Antes no, eso lo hace tóxico, entonces la agregación de este grupo hidroxilo es lo que transforma el fármaco en un metabolito que ya no es tóxico, que sí se puede, que es hidrosoluble y se puede eliminar por la orina. ¿Dónde se puede utilizar esto? Dice, hay un sistema mitocondrial donde funciona la P450. Puede ser cuando es en la mitocondria, en la placenta, en los ovarios, en los testículos, en la corteza suprarrenal. Ahí se hidroxilan intermediarios en la conversión de colesterol también a hormonas esteroideas. Este proceso normal, ¿verdad? Al hidroxilarlo, nos están dando hormonas esteroideas en hígado para la síntesis también de ácidos biliares. También en hidroxilación de colecalciferol a 25 hidroxicolecalciferol, que este es un proceso en la síntesis de vitamina D. En el riñón también puede hidroxilar vitamina D3 a 1,25 de hidroxilada, ¿no? Es hidroxilación, este es un sistema mitocondrial. También hay un sistema microsomal, ¿no? Esto en retículo endoplásmico liso, específicamente, principalmente en el hígado. También como detoxificador. Aquí específicamente este sistema estamos mencionando, este es como un sistema normal, ¿verdad? De hidroxilación de ciertos componentes normales que se producen en el organismo. Acá estamos viendo hidroxilación específicamente de agentes que vemos como xenobióticos. Agentes xenobióticos son agentes extraños o metabolitos extraños. Muchos medicamentos son xenobióticos porque son ajenos a nuestro organismo, nosotros los consumimos y por eso decimos en algún momento pueden ser tóxicos. Entonces ahí era donde decía, donde los podemos hidroxilar. Al hidroxilarlos, estos se vuelven hidrosolubles y ya no van a ser tóxicos en el organismo. Entonces sería un ejemplo de la dependencia de NADPH, ¿verdad? En este sistema de citocromo P450. De ahí está en la fagocitosis y eliminación de microbios por leucocitos. Entonces aquí es una función de los leucocitos, ¿sí? Para fagocitar bacterias o microbios que queramos eliminar. Entonces, aquí dice fagocitosis y vía dependiente de oxígeno, ¿ok? Entonces esto es dependiente de oxígeno. Vemos primero acá, hay una bacteria. Miren, hay una bacteria, ¿verdad? Aquí hay un leucocito que tiene función de fagocitar, ¿verdad? Tragar, ingerir. Vamos a ver el primer paso, que es la fagocitosis de la bacteria, ¿sí? Por el leucocito fagocitario, es este, lo fagocita. Aquí vemos primero una reacción anticuerpo también, donde un anticuerpo va a identificar una bacteria que va a hacer el antígeno. Y esto, al identificar, esto nos sirve solo como de identificación del agente extraño del antígeno, y entonces eso genera que el leucocito lo reconozca, lo fagocita, ¿verdad? Ya fagocitado, acá está la ingestión pues, del microorganismo como tal, y de ahí va a generarse la destrucción. ¿Quién lo va a destruir? Específicamente el lisosoma, que está dentro, ¿verdad? Como organelo dentro del leucocito, el lisosoma va a ingerir nuevamente la bacteria, ¿verdad? En este caso. ¿Y qué es lo que sucede dentro del lisosoma? Es el paso 3, que está aquí, que es lo que nos interesa. Entonces, aquí adentro se activa la NAP oxidasa, ¿no? Específicamente NADPH oxidasa. ¿Por qué lleva este nombre esta enzima? Porque es dependiente del NADPH, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Va a reducir, por eso decíamos que es dependiente del oxígeno, ¿verdad? Reduce el oxígeno a superóxido. Esta es la función de la NADP oxidasa.
dependiente de NAD, P. ¿verdad? Entonces, reduce el oxígeno a superóxido, ¿verdad? Que es un radical libre. ¿verdad? Es una reducción parcial del oxígeno. Y oxida, si reduce el oxígeno, oxida en NAD, P reducido. Esto es lo que conocemos como estallido respiratorio. Entonces, tenemos ahora el oxígeno, el superóxido, perdón, radical, que es un radical libre, ¿verdad? Y viene que de forma espontánea, es donde dice acá, o por activación de otra enzima, que es la superóxido dismutasa. El superóxido se convierte en peróxido de hidrógeno, que todavía siendo un radical libre, un HERO, ¿verdad? Una especie reactiva del oxígeno. Acá hay otra enzima, miren, la mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa, ¿qué es lo que va a hacer? Convierte el peróxido de hidrógeno en cloruro, ¿está? Convierte peróxido de hidrógeno, perdón, y cloruro, acá está el cloruro, no lo encontraron, en ácido, aquí está este, que es ácido hipoclorito, es este, que este tiene función bactericida. Al tener función bactericida, ¿ah? Va a matar la bacteria, ¿sí? Pero también reduce parcialmente el radical libre hidroxilo, o parcialmente, o incluso lo puede convertir o reducir hasta agua, ¿verdad? Aquí la acción nos interesa tanto de esta como por la formación del ácido hipocloroso, que es bactericida y mata la bacteria, y también por la reducción total del grupo hidroxilo hasta agua, que sería la idea del peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Reducirlo hasta el grupo hidroxilo radical o hasta agua, que lo puede hacer. Muy bien, entonces esta sería en los leucocitos. Entonces aquí dos enzimas importantes, la principal, la NAD oxidasa, dependiente de NAD, pH. Entonces otra función del NAD. Y la última función del NAD es la síntesis del óxido nítrico. ¿Ah? Entonces vamos a sintetizar óxido nítrico. Los substratos aquí están, miren, esta es arginina, también este es dependiente de oxígeno y de NAD, P reducido. ¿verdad? La enzima es la óxido nítrico sintasa, este es en el citosol, ¿sí? Aquí hay participación de varias coenzimas. ¿Oye? Puede estar la FMN, la PA, del grupo hemo y tetrahidrobiopterenia. También pueden participar coenzimáticamente con esta enzima para la producción de nuestro producto, que sería el óxido nítrico. Perdón, realmente de arginina se produce citrulina. Queda en esta reacción un gas que es el óxido nítrico. ¿Bien? O sea, no es el producto final, sino como consecuente se libera en forma de gas oxígeno y nitrógeno, que es lo que conocemos como óxido nítrico. ¿Okay? ¿Qué funciones? Aquí hay varias, ¿verdad? Y se las describí yo acá. ¿Qué funciones puede tener el óxido nítrico? Pues relajación de músculo liso, principal en los vasos sanguíneos, relajación del músculo liso y también en los vasos sanguíneos como tal. Evita también agregación de plaquetas. Funciona como neurotransmisor en el cerebro, esto es importante. También media acciones tumoricidas y bactericidas en macrófagos, que forman pues, radicales libres que se combinan con el óxido nítrico para formar intermediarios que se descomponen y producen el radical libre hidroxilo, que es altamente bactericida. Aquí es cuando se va a asociar a leucocitos con actividad fagocítica, como asociándolos ahí, ¿verdad? Entonces, generando entonces bactericidas, ¿verdad? Como lo vimos en la reacción anterior. Estas serían las más importantes. Y entonces aquí tenemos esta enzima, la óxido nítrico sintasa, o una enzima que depende de NAD reducido para formar óxido nítrico. Muy bien.
Y ahí tenemos aquí la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que sería el caso que vimos hoy nosotros en clase, que vimos en los casos clínicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se produce la anemia hemolítica? En resumen aquí, ¿verdad? Entonces, el déficit de específicamente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Es que esté deficiente, vimos que es la primera reacción de la fase oxidativa, ¿verdad? Para producir 6-fosfogluconolactona. Si esta enzima está deficiente, ¿verdad? No se va a convertir la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. Esta está deficiente, tampoco se va a producir el NAD reducido. Y como es la primera reacción, no se va a hacer todo lo secuencial. Pero básicamente lo que afecta a la célula es la no producción de NAD reducido. Que vimos que el NAD reducido tiene múltiples funciones y tiene mucho daño específicamente en el eritrocito, porque el eritrocito depende prácticamente de esta vía para producir el NAD reducido, mientras que otras células pueden producir NAD por otras maneras, perdón, o tiene otras funciones detoxificadoras, ¿sí? El eritrocito va a depender prácticamente de la glutatión reductasa, que depende del NAD reducido. Entonces, si este no está presente, no va a generarse el glutatión reducido, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el glutatión reducido? Eliminación de Eros, ¿verdad? Aquí el ejemplo que está es el peróxido de hidrógeno para su reducción hasta agua. Entonces, como en este caso el radical, que es un radical libre, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno va a generar estrés oxidativo, mucha generación de radicales libres que van a generar estrés oxidativo, que incluso pueden generar la lisis, ¿verdad? La hemólisis, la destrucción del eritrocito y por eso generar la anemia hemolítica como tal. A manera de resumen, esto sería como la base de por qué se genera la hemólisis o la anemia hemolítica en los pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, aquí tenemos también otra donde tenemos un resumen. Tenemos como base entonces la vía de las pentosas, sabemos que ocurre en el citosol, ¿verdad? Sabemos que dentro de sus productos se produce ribosa 5-fosfato, ¿por qué es importante? Porque nos sirve para síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, específicamente ARN, como dijeron, ¿verdad? Porque es la ribosa. De ahí también tenemos que sirve para biosíntesis en ciertos tejidos, como en el hígado, en el tejido adiposo, la corteza suprarrenal, en gónadas, específicamente biosíntesis de ácidos grasos, colesterol, ¿no? En lípidos, también en eritrocitos, es muy importante, ¿verdad? Acá uno de sus productos tan importantes es el NADP reducido, ¿verdad? Ya lo vimos, cómo se produce en la primera fase, el NADP, y entonces aquí tenemos la importancia del NADP reducido. NADP puede para sintetizar ácidos grasos, esteroides, para el metabolismo de fármacos, ¿verdad? Si son tóxicos, para la generación del glutatión reducido, la generación del superóxido en fagocitos por la NADP oxidasa, ¿sí? Aquí incluso están mencionando otra enfermedad donde pueda haber mutación de la NADP oxidasa y pueda generar entonces reducción de esta enzima, de su capacidad de detoxificadora o bactericida, ¿verdad? Porque vimos que la NADP al final va a producir un bactericida y también detoxificador en la eliminación de ciertos radicales libres. Entonces genera otra enfermedad que conocemos como granulomatosis crónica. Pero eso es específicamente por déficit de la NADP oxidasa, que es una enzima que depende de la NADP, de NADPH, ¿verdad?
De ahí aquí tenemos entonces como pasos regulados, ¿verdad? De esta, que su principal substrato entonces va a ser la glucosa 6-fosfato. La enzima principal regulada es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto es importante. Sería donde se pueda regular esta vía, porque sabemos que muchos distintos destinos puede tomar la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? A glucólisis, ¿verdad? A gluconeogénesis, bueno, muchos destinos. Entonces, esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa sería la regulada para que suceda o no la primera reacción, ¿verdad? Pueden haber mutaciones genéticas, y fue que vimos incluso que ustedes identificaron que había una mutación en el cromosoma 10 que genera el déficit de la enzima como tal. Si hay déficit de esta enzima como tal, hay disminución de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que va a disminuir la producción del NADP reducido, ¿verdad? Esto disminuye la reducción del glutatión reducido. Esto hace, si no hay glutatión reducido, ¿qué sucede? No se pueden eliminar las especies reactivas del oxígeno o los radicales libres, y entonces estos aumentan, las especies reactivas del oxígeno aumentan. Esto genera daño, genera estrés oxidativo en el eritrocito, daño en el eritrocito, que por consecuente va a generar hemólisis, lisis, ¿verdad? Rompimiento, destrucción del eritrocito como tal, que va a generar lo que conocemos como anemia hemolítica. Muy bien, esto a manera de resumen de nuestra... Y yo creo que ahí terminamos. Muy bien. No sé si tienen alguna duda como tal. No les sabía, no sé por qué. Yo creo que me comí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora, yo tengo una pregunta, pero en cuanto al mapa metabólico. Ahorita lo vamos a ver. Solo quiero ver, ahorita te voy a contestar. Solo quería ver. eh, Porque creo que me comí alguna clase. No, no sé por qué me comí. Ah, no, sí, aquí está. Muy bien, dime. En cuanto o cuando agreguemos la vía de las pentosas fosfato, ¿tenemos que agregar las 3 glucosas 6-fosfato o lo podemos hacer como está en el libro que está un poquito más simplificado? Sí, yo se las puse las tres para que entendieran un poco más cómo es que es a partir de las tres en el esquema que yo les hice, ¿verdad? Y para que entiendan un poquito, porque al final sí son tres productos, ¿verdad? Las dos fructosas y una gliceraldehído, porque es a partir de tres glucosas 6-fosfato, pero pueden poner solo una, eso no hay problema. Ah, bueno, muchas gracias, doctor. Sí, pueden poner solo una. La idea es siempre al final que entiendan ustedes que pueden ser los productos finales, son tres, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien. ¿Ya No, revisaron su tema? Dime. no, que no hay dudas. Sí. Muy bien, ¿están bien? ¿Vieron ustedes el video que les puse en esta clase? Jóvenes, no sé si han visto el video. No, doctora. ¿No lo han visto? No se los puse al principio que lo vieran porque no sabía si me iba a dar tiempo. El video es corto, entonces creo que tal vez sí lo voy a poner en su manera de resumen. Lo vemos y con esto pues terminaríamos la clase. No sé si tienen alguna duda antes de terminar. No, doctora, todo claro. Este tema es bastante bonito, pero si tienen, igual solo repásenlo.
Voy a poner el video. Me dicen, solo me confirman si lo escuchan bien. Es cortito y de ahí igual si hay alguna otra duda, volvemos a aclarar alguna duda. Me dicen ustedes si lo escuchan bien. La vía de las pentosas fosfato proporciona pentosas para la síntesis de ADN y ARN en las células nucleadas y NADPA para las reacciones biosintéticas. Todo comienza con la entrada de glucosa a la célula, la cual va a ser fosforilada para evitar que salga. La glucosa se transforma a glucosa 6-fosfato por la enzima hexoquinasa o la enzima glucoquinasa. Ambas enzimas utilizan un ATP para fosforilar a la glucosa. Comenzamos con la fase redox de la vía de las pentosas fosfato o la fase oxidativa. Aquí la glucosa 6-fosfato se va a transformar a 6-fosfogluconolactona. Esta reacción es catalizada por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí se produce el primer NADPH. La siguiente reacción es la conversión de 6-fosfogluconolactona a 6-fosfato-gluconato o 6-fosfogluconato. Esta reacción es catalizada por la enzima lactonasa. Aquí se le agrega una molécula de H2O. La última reacción es la conversión de 6-fosfogluconato a ribulosa 5-fosfato, reacción catalizada por la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí se genera otro NADPH y se produce una descarboxilación. Hablemos de la segunda fase de la vía de las pentosas fosfato, que es la fase no oxidativa. Esta comienza a partir de 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Estas 3 moléculas van a terminar reaccionando para dirigirse a la glucólisis. La primera molécula de ribulosa 5-fosfato se convertirá a silulosa 5-fosfato. La segunda molécula se transformará en ribosa 5-fosfato. La primera reacción es dada por la enzima epimerasa y la segunda por la enzima isomerasa. Dejaremos a lo último la tercera molécula de ribulosa. Ahora, la silulosa 5-fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y la ribosa 5-fosfato en 0-heptulosa 7-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato y la 0-heptulosa se transforma en eritrosa. Ahorita diré cuáles son las enzimas. La primera es la enzima transcetolasa y la segunda es la enzima transaldolasa. Ahora, la tercera molécula de ribulosa 5-fosfato se transforma en silulosa 5-fosfato. Esta reacción, al igual que la anterior, es dada por la enzima epimerasa. Ya tenemos la primera molécula de fructosa 6-fosfato. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la eritrosa 4-fosfato y la silulosa 5-fosfato. A partir de esto, la eritrosa se convierte en fructosa 6-fosfato y la celulosa en gliceraldehído 3-fosfato. Todo esto dado por la enzima transcetolasa. Ya tenemos las 3 moléculas que pasarán a la glucólisis, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Van directo a esa vía. Muy bien, entonces ahora sí, con eso terminamos, jóvenes.